En la clase de Mundo en Contexto, los estudiantes afianzan sus investigaciones historiográficas mediante la exposición de temas concretos que hacen los ponentes. Un ponente defiende un tema y dirige su participación a los enfoques cualitativos y cuantitativos en la práctica. Indagar, escudriñar, resulta hasta poco descabellado dar por cierto determinadas teorías carentes de validez en los saberes de años atrás. Esta nueva técnica de enseñanza, titulada ponencia, invita al empoderamiento de los estudiantes. Disfruten de Mundo en Contexto en su segundo semestre. Saludos, mi nombre es Félix Vargas. Hoy vamos a estar hablando acerca de la Revolución Francesa, la importancia que tuvo o que tiene conocer qué fue la Revolución Francesa. Y es por eso que nos tenemos que remontar al 1789. Un año súper complicado. Complicado para el panorama político. Las personas, muchas de las personas, en este caso los pobres, muchos se están muriendo, le tienen que pagar diezmos a la iglesia, y es por eso que vamos a iniciar los estados. Estado número 1. ¿Quién es el estado número 1? La iglesia. Tenemos que llegar al estado número 2. ¿Qué es el estado número 2? La nobleza. ¿Y qué es el estado número 3? Los profesionales como los abogados, los arquitectos, o sea, personas que tienen estudios. La sociedad en Francia va a ser dirigida por estas tres clases, salvo que no he mencionado a los campesinos, los pobres, los que estaban realmente sufriendo las consecuencias de lo que estaba a punto de ocurrir en el 1789. ¿Saben que la iglesia en esa época cobraba el diezmo a estas personas? ¿Alguien sabe qué es el diezmo? ¿Qué es el diezmo? 10% de lo que ganas. Por ejemplo, si ustedes en esta época, que es complicado, pero lo voy a utilizar de ejemplo, ganaban $50, ¿cuánto es el 10% de los $50? ¿Cuánto? $5. ¿Quién se quedaba con los $45? ¿Quién cobraba el 10%? Si la iglesia cobraba el 10%. Entonces las personas hacían fila y se cuestionaban, ¿pero por qué razón? ¿Por qué razón tenemos que pagar el 10%? ¿Por qué razón estamos sufriendo tanto? ¿Por qué estamos viviendo en las calles de París? Que en la actualidad ustedes aman la Torre Eiffel, ustedes aman París, es hermoso, ¿verdad que sí? ¿Saben qué? Que en esta época la cutrería, como se dice ahora, lo peor era París, porque la nobleza vivía en Versalles, en el Palacio de Versalles, fundido casi el 90% o casi su totalidad en oro completo, y estaban enajenados de lo que estaba pasando en la capital. Así que tenemos la iglesia, tenemos la nobleza, tenemos los profesionales. ¿Dónde está el campesinado? Sufriendo las consecuencias de lo que se avecinaba. Ok, del 1789 tenemos que hablar de los antecedentes. 1776, la Declaración de Independencia del 4 de julio del 1776 en Estados Unidos. ¿Ustedes han ido a Estados Unidos?
Ustedes han ido el 4 de julio a Estados Unidos. ¿Y qué ocurre ese día? Fuegos artificiales. Porque están celebrando la liberación o la libertad. ¿Qué libertad? La que consiguieron los jóvenes revolucionarios en el 1776. Los mismos peregrinos, los mismos puritanos que llegaron en el 1620 en el Mayflower, al este de Estados Unidos, Virginia, New York, Nueva York, la Nueva York. ¿Por qué? Porque existía ya una, porque es nueva. Y van comprendiendo todo lo que estaba pasando. Y llegaron los ingleses, y llegaron los holandeses, y llegaron los franceses, etcétera, etcétera. Cuando viene a ver las ideas que ocasionaron en la revolución o la independencia de Estados Unidos fue la Ilustración. La Ilustración desencadenó tanto en la revolución de Estados Unidos, la independencia, como en la revolución francesa. Y cuando venimos a observar todo el panorama, nos preguntamos, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué hay tanto bullicio? ¿Por qué hay tanto conflicto en esta época? Por eso es que yo digo que la Revolución Francesa fue vital para los cambios políticos que se ven en la actualidad. 1789, regresamos. Los franceses ayudaron a los norteamericanos en el 1776. Ellos les sufragaron armas, hombres, para que los estadounidenses ganaran versus a los ingleses. ¿Y saben qué? Que los franceses le piden ayuda a los estadounidenses en el 1789. ¿Y sabe qué le dicen los estadounidenses? No te vamos a ayudar. Breguen ustedes con eso. Y entonces al mismo tiempo ocurre otro acontecimiento. Miren, en el 1791 se rebelan también los haitianos, que era una colonia de Francia. Y entonces Francia tiene dos problemas. Tiene su revolución en Francia y tiene la revolución haitiana. Y ahora, ¿qué hacemos? No tenemos dinero, no tenemos armas, tenemos pocos hombres. ¿Qué vamos a hacer para que todo cambie? Así que continuaron haciendo enmiendas, haciendo otro tipo de política, etcétera, etcétera, hasta que comienzan con lo que realmente fue fuerte en Francia. Y les voy a simular uno de los acontecimientos. Miren, se conocía como la pica. Era un palo así literal, como de lanza. Los traidores le picaban la cabeza. Le picaban la cabeza. Había un joven, era un joven aprendiz, que le picaba todo el cuerpo a la persona. Las manos. Ustedes saben que, haciendo algunos estudios, el cuerpo, cuando muere, se queda como varios segundos como que vivo, literal. La cabeza se la picaban, la ponían aquí, iban por toda la plaza llamándole traidor a los que hacían las cosas incorrectamente. Te picaban la cabeza. No, todavía la guillotina no existía. Con un cuchillo te picaban la cabeza. Te picaban las manos. Y las partes de tu cuerpo estaban esparcidas por toda Francia, literal. Así que